Dios te bendiga en esta hora. Mi nombre es el hermano pastor Michael Castro y bienvenidos a la última reforma a esta clase de ER Church Ministry /EDU. En esta hora vamos a estar hablando, utilizando el libro Panorama del Antiguo Testamento, y vamos a estar discutiendo la lección 6 y la lección 7. En la lección 6 encontramos el libro de Josué y luego vamos a estar estudiando el libro de los jueces y culminando con el libro de Ruth. Son unos libros los cuales cargan una narrativa, una historia. Es necesario entender un libro para poder entender el otro y queremos llevar esto en orden. Josué fue el líder el cual Dios eligió para reemplazar al siervo Moisés. Las escrituras dicen que Moisés sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, los llevó a través del desierto por un espacio de 40 años. Discutimos en la clase pasada que la mayoría de las personas que salieron de Israel, a excepción de Josué y Caleb, habían perecido en el desierto por causa de su pecado. Ahora le tocaría a los últimos dos sobrevivientes, a Josué y Caleb, entrar a la tierra prometida, a este pueblo joven, el cual el más viejo podría tener algunos 40 años nada más, a que entraran a la conquista. Aunque Dios ya había prometido esta tierra a Abraham, el patriarca de Israel, le tocaba al pueblo de Israel conquistar la tierra que ya Dios les había prometido y preparado para ello. La tradición judía adscribe este libro a Josué. Amén. Lleva el mismo nombre del título. El autor fue, desde luego, un testigo ocular de los acontecimientos. Por eso es que se dice que tuvo que haber sido Josué. El propósito del libro de Josué. El propósito del libro de Josué es el registro de la conquista de la tierra de Canaán por parte de Israel y mostrar con ello la fidelidad de Dios hacia de Abraham en una gran nación. Recordamos de la clase pasada que el Señor le había prometido a Abraham un pueblo, una ley y una nación. Ya el pueblo obviamente se había convertido en un pueblo ante la salida de Egipto. Ya contaban con una ley, las cuales Dios se las había dado en el monte Sinaí. Ahora era tiempo de conquistar la tierra que ya Dios les había prometido desde antemano. La palabra clave, y esto es algo que vamos a estar utilizando más adelante en esta clase, la palabra clave del libro del libro de Josué es victoria. Podemos ver cómo el pueblo de Israel acababa de entrar a la tierra prometida de una manera milagrosa que vamos a estar estudiando dentro de un momento. Y podemos ver cómo ellos encuentran victoria tras victoria. Aunque tuvieron dos casos de desobediencia dentro de este libro, el Señor los restauró y los llevó a una victoria absoluta, la cual el pueblo derrotaría por completo o casi por completo a los habitantes de Canaán y tomarían posesión a la tierra que le pertenecía a ellos, ya que Dios se la había entregado a Abraham desde un principio. Los personajes claves de este libro son Josué y Caleb. La geografía de Josué, del libro de Josué, son los campos de Moab, Gilgal y Canaán. Recuerde, los campos de Moab, Gilgal y Canaán. Vamos a necesitar esa información para más adelante. Los años cubiertos por el libro de Josué. El libro de Josué cubre alrededor de 30 años de historia de Israel. Sin embargo, el énfasis recae sobre entre 5 o 7 años de las actividades militares de Josué. Aunque el libro cubre un periodo completo de algunos 30 años, el libro se enfoca en algunos 7 años, los cuales duraron la conquista o las campañas militares de Josué. Josué tuvo 3 campañas militares. Él comenzó atacando la tierra de Canaán en el centro, luego se movió al sur y luego se movió al norte. El trasfondo del libro de Josué. La primera tarea asignada a Josué fue la destrucción del poder cananeo en la tierra. Dios le fue claro a Josué, Dios le fue claro al pueblo de Israel que Dios pretendía que rayeran al pueblo de sobre la faz de la tierra. Los blancos de Josué eran las ciudades fuertes y fortificadas, los principales reyes cananeos. Josué no hubiera tenido tiempo de buscar a cada cananeo individual de la tierra para destruirlo, pero destruyó finalmente las ciudades claves, tanto en la ribera oriental como en el occidente del río Jordán. Josué destruyó un total de 30
reyes. So, a través de sus campañas, de sus 3 campañas militares, Josué destruyó un total de 31 reyes por completo. Ahora bien, Dios le había ordenado que destruyera y rayera de sobre la faz de la tierra a los cananeos. Varios ateos y muchas personas que le llevan la contraria a las escrituras y quieren contender con estas cosas dicen que Dios es un Dios inmoral al recomendarle o al decirle a Josué que tenía que eliminar a todos los habitantes de una nación. Eliminar a todos los habitantes de Canaán significaría que él tuviera que eliminar a las mujeres y los niños, ¿verdad que sí? Bueno, esto es lo que entendemos hasta que nos damos cuenta del vocablo que se utilizaba en este tiempo. Hay un libro muy bueno el cual se titula Is God a Moral Monster? Y este libro habla acerca de las preguntas y difíciles y morales del Antiguo Testamento, y en una de estas sesiones habla de lo que verdaderamente Dios se refería cuando hablaba de que rayeran de sobre la faz de la tierra a todas estas personas. El hecho de que nosotros estemos jugando un juego de pelota, después vamos a poner que el juego de pelota sea entre los Marlins y los Giants, obviamente van a ganar los discúlpeme, entre los Marlins y los Yankees, obviamente van a ganar los Yankees, ¿verdad que sí? Y la victoria lo más probable es que sea tan y tan contundente que yo pueda decir al otro día los Yankees destruyeron a los Marlins. Literalmente no significa que los Yankees destruyeron y aniquilaron a cada uno de los miembros de los Marlins. Sin embargo, lo que significa es que la victoria es tan y tan rotunda que los debilitaron a tal punto que se vuelven dejan de tener importancia. Entonces, a eso es lo que se refiere. El hecho de que Dios le haya dicho que los rayera y que los destruyera a todos, no quiere decir que literalmente Josué tenía que matar a las mujeres y a los niños. Sin embargo, lo que habla es de que tenía que destruir su poder militar completo, tenía que destruir sus fortalezas, tenía que desmantelar los ejércitos por completo y debilitarlos a tal punto de echarlos de sobre la faz de la tierra. A eso es lo que se refiere en específico. Pero si usted quiere aprender un poco más acerca de estos temas morales del Antiguo Testamento, les recomiendo este libro 100%. Is God a Moral Monster? By Paul Copan. Anuncio no pagado. Amén. La segunda responsabilidad, quiere decir que la primera responsabilidad de Josué era destruir el poder cananeo de sobre la faz de la tierra. La segunda responsabilidad de Josué era distribuir la tierra entre las tribus de Israel. Una vez la tierra quedó dividida entre las tribus, vino a ser responsabilidad de cada tribu individual entrar a su territorio y eliminar a todos los cananeos que quedaban allí. Josué había sido ordenado por Dios de llevar al pueblo adentro de la tierra prometida. Ahora, cada una de las tribus era responsable de conquistar el territorio en el cual iban a habitar. Y esto es una paradoja, ¿verdad?, que podemos comparar con el ministerio pastoral. Los pastores, ¿verdad?, llevamos al pueblo adentro de la tierra prometida. Usted se convierte, usted se le discipula y usted se envía. Pero usted, cada cristiano, es responsable de la conquista de la tierra en la cual vas a habitar. O sea, como pastor, yo te puedo enseñar lo que tienes que hacer para adquirir la bendición de Dios o para que los demonios dejen a tu familia o a tus seres queridos quietos. Pero depende de ti que tú conquistes el territorio que Dios te ha entregado. Y lo mismo aconteció con los hijos de Israel. Josué era la persona que los iba a meter dentro de la tierra, pero era responsabilidad de cada una de las tribus pelear y proteger y asegurar su territorio de los enemigos cananitas. Ahora usted dirá, pero ¿de qué manera Dios es un Dios justo si aquellas tierras de Canaán estaban siendo habitadas por diferentes tipos de personas cananitas? Bueno, si le damos hacia atrás a la historia, a los tiempos de los patriarcas, específicamente al tiempo de Abraham, aquella tierra es de Abraham desde que Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a un lugar al cual yo te llevaré. El Señor dirigió a Abraham a través del desierto y lo llevó desde Ur de los Caldeos, lo llevó a un lugar llamado Canaán, la tierra prometida.
Los años pasaron, el pueblo de Israel se encontró en Egipto por causa de una hambruna y aquella tierra de Abraham fue tomada por fuerza por los cananitas de los descendientes de Abraham, pero aquella tierra originalmente Dios se la había entregado a Abraham y a sus descendientes, ¿verdad que sí? Hasta hoy en día, amado hermano, los cananitas, que son los palestinos hoy en día, se están peleando con el pueblo de Israel por la tierra prometida o por la Canaán, la cual es Palestina hoy en día. La política exterior de Israel. En Deuteronomio capítulo 7 y 20 se desarrolla las relaciones de Israel con otras naciones. Israel podía concertar tratados limitados con naciones fuera de los límites de la tierra dada en el pacto, pero las naciones dentro de estos límites debían ser totalmente destruidas y no se podían hacer tratados ni pactos entre ellas. O sea, el Señor le había dicho, ellos tenían permiso para llevar a cabo transacciones financieras y negocios con las naciones que estaban fuera de los límites de Canaán, pero el Señor le dijo rotundamente: no dejen a nadie viviendo dentro de Canaán, aquella tierra es suya, conquístenla, derríbenlo, derrótenlo y sáquenlo de la tierra. Sin embargo, el hombre siempre ha querido tener una mejor opinión que la de Dios y hasta hoy, el año 2020, el pueblo de Israel está sufriendo las consecuencias de su desobediencia durante el tiempo de la conquista de Canaán. La posesión de la tierra. Dios nunca queda frustrado por la muerte de sus siervos. Aunque la muerte de Moisés debe haber sido un acontecimiento deprimente para Josué e Israel, Dios se apareció inmediatamente a Josué dándole aliento. Antes de que el Señor escogiera a Josué directamente, ya Josué era la mano derecha de Moisés, y esto habla a aquellas personas las cuales Dios lo ha escogido a un puesto de liderato, o usted tiene llamado a pastor, especialmente el llamado a pastor. Usted va a ver cómo usted se va a convertir lo más probable en la mano derecha de su pastor. Usted tiene que ser un servidor, ¿verdad que sí? Podemos ver a Josué levantándole las manos podemos ver a Josué liderando la batalla y levantándole las manos a Moisés a través de su ministerio, ¿verdad que sí? Podemos ver en la batalla cuando estaba Aarón y cuando estaba la batalla, amado hermano, dice las escrituras que Josué, cuando ya Moisés estaba bastante avanzado en edad, que Josué era el que peleaba la batalla mientras Moisés, poderoso es el Señor, estaba siendo el líder del pueblo de Israel. Podemos ver que cuando Moisés envía a los 2 espías, Josué fue uno de aquellos 2 los cuales volvieron con un buen reporte positivo de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque cuando el Señor te llama, cuando el Señor te separa para un ministerio de liderato, van a haber cosas en tu vida las cuales se van a demostrar que hay un llamado de Dios sobre tu vida. Una de esas cosas es hablar positivo de la obra del Señor. Usted no puede vivir diciéndole a su pastor: no se puede, es imposible, yo no sé para qué estamos haciendo esto no es posible. No, el que verdaderamente tiene llamado de parte de Dios se une a la visión y va a la conquista, amado hermano. Y estas cosas las estuvimos viendo en la vida de Josué antes de que Dios lo pusiera en el liderato. Otra cosa es que Josué no se levantó y fue un líder. Primero fue un servidor y luego, en el tiempo de Dios, Dios lo llamó al liderato. Así que hay que volver al diseño original de lo que es el ministerio y su llamado. Josué recibe la garantía de parte de Dios de la presencia y la bendición de Dios. Josué dijo: si tu presencia no fuera conmigo, yo no voy. Y precisamente eso fue lo que el Señor hizo. Y el Señor inauguró la muestra de su presencia con un milagro de partir las aguas del Jordán, como el Señor lo había hecho en el Mar Rojo durante el tiempo del ministerio de Moisés. Al prepararse Israel para cruzar el río Jordán, Dios dio instrucciones específicas de que el arca del pacto iba a conducir al pueblo, un recordatorio visible de que Dios mantiene sus pactos con Israel. El paso del río Jordán fue un acontecimiento paralelo con el paso del Mar Rojo. El Señor confirmó
el primer milagro fuera de la tierra de Egipto que el Señor obró a través del siervo Moisés para confirmación de su llamado y de su autoridad ministerial fue el partir el mar Rojo en dos cuando los levitas pusieron un pie allí. ¿Qué fue lo que el Señor hizo con Josué? Exactamente lo mismo. Ahora Josué partiría el río Jordán cuando los levitas pusieron un pie en la batalla. A todo esto el Señor iba al frente de ellos. Dice la Escritura que antes de que existiera el arca del pacto y fuera construida en la salida de Egipto, había una columna de nube y una columna de fuego que se posaba frente a ellos y los dirigía. ¿Verdad que sí? Y podemos ver ahora como el arca del pacto, que representa lo mismo que la columna de fuego, la presencia de Dios en medio del pueblo, dirigiendo al pueblo a través del río, algo humanamente imposible, Dios lo pudo hacer. ¿Verdad que sí? ¿Quién sabe? Es posible que algunas personas argumenten que durante algunos tiempos del año las aguas puedan bajar a tal punto que se puedan abrir unas dunas en medio del mar y de momento pueda venir un impacto de agua y cubrir a las personas, algo totalmente absurdo, pero hay fenómenos científicos los cuales podría ser posible. Ahora, es imposible que un río el cual corre hacia una dirección, no sé si usted ha visto un río, pero el río corre hacia una dirección, muchas veces con ímpetu y agresividad, que un río se divida en dos, es decir, que si el río corría hacia esta dirección, el Señor lo detuvo y completamente en seco, el pueblo de Israel cruzó el río Jordán. Cuando las sandalias de los sacerdotes que portaban el arca del pacto tocaron el agua, las aguas se detuvieron de inmediato e Israel cruzó sobre la tierra en seco. Tuvieron lugar varios acontecimientos antes de que comenzara realmente la conquista. Primero fue necesario circuncidar a los varones de Israel. Antes de que el Señor los metiera a la tierra prometida, acabando de pasar al río Jordán, el Señor le dijo, espérense en algo. Yo hice un pacto con Abraham hace alrededor de 1000 años atrás. Yo hice un pacto con Abraham. Y el pacto de que yo hice con Abraham era que mi pueblo se iba a distinguir por la circuncisión. Ahora estamos hablando de un pueblo judío. El cristiano no tiene que circuncidarse. Y ¿verdad? Para los que no saben lo que es la circuncisión es el corte del escroto del pene del caballero, ¿verdad? Y de esa manera el caballero era circuncidado al 8º día de su nacimiento y de esa manera era separado para Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, incluso desde el tiempo de los profetas, podemos ver cómo el Señor estaba hablando de un pacto de separación espiritual. El pacto de la circuncisión estaba supuesto a ser un recordatorio físico de una lección espiritual que Dios quería que su pueblo aprendiera. Ahora, el pacto de la circuncisión se convirtió en un pacto físico meramente y se olvidaron del ámbito espiritual. Se parece a muchas otras de las cosas las cuales a nosotros se nos olvidan que son cosas espirituales y no meramente físicas. El pueblo de Israel habría escrito las tablas de la ley en sus puertas, en su frente, en sus collares, en una plancha que se ponía en esta parte del brazo y la leían todo el día. Sin embargo, el Señor le tuvo que decir, escriban las tablas de la ley en vuestros corazones y en vuestras mentes. Llegó un punto de la hipocresía del pueblo de Israel, el cual Dios tuvo que recordarle que circuncidaran sus corazones y no sus prepucios. Entonces, hay un problema, amado hermano, y es que todo pacto físico que Dios hace con la humanidad es un recordatorio de un pacto espiritual. La Biblia dice que esto que es corruptible en algún momento se vestirá de incorrupción. Incluso las Escrituras continúan diciendo, amado hermano, que todas estas cosas se destruyen con el uso. Entonces tenemos que tener cuidado con la práctica del legalismo. Recuerde, la práctica del legalismo es la práctica de acercarme a Dios y llegar a la salvación por medio de actos físicos y no espirituales. La semana pasada explicamos lo que era la religión, ¿verdad que sí? En la clase de teología. Quiere decir que cuando nosotros vamos a la iglesia es un acto religioso, cuando leemos la Biblia es un acto religioso, cuando usted ora es un acto religioso. Ahora, a lo que modernamente se le refiere como
Ser religioso en sí lo que significa es ser legalista. Cuando hablamos acerca del legalismo es tomar una ordenanza física y elevarla a un punto de importancia espiritual como un punto de salvación, ¿verdad que sí? La circuncisión no salvaba a nadie, la circuncisión solamente era un pacto de separación entre Dios y su pueblo. Incluso en la gracia podemos ver cómo la circuncisión valía absolutamente nada y el concilio de Jerusalén tuvo que decir que el pueblo gentil solamente se le demandaban dos cosas. Que se guardaran de sangre y de ahogados y de toda clase de impureza o inmoralidad sexual. En nuestra Biblia Reina Valera 60, que es la más común, dice de fornicación, pero en los textos originales griegos dice de toda clase de inmoralidad sexual. Ya ahí podemos ver un espectro ¿verdad? Más grande de lo que es la inmoralidad sexual, no tan solo fornicación. Entonces, todo pacto físico que Dios hace en su pueblo tiene un significado espiritual y no meramente práctico, ¿verdad que sí? Y el problema con el legalismo es que el legalismo es fácil. El alcanzar la salvación a través de cosas que yo pueda hacer. Usted no va a ser salvo porque usted se pone un manto para orar. Usted no va a ser salvo porque usted celebra la Pascua. Usted no va a ser salvo porque usted se circuncidó físicamente. Usted es salvo por la gracia de Jesucristo. Y es cierto que nosotros tenemos una regla de vida y conducta, pero tenemos que hacer la separación entre lo que es un acto legalista y lo que es un pacto de separación entre Dios y el hombre. Esto es algo bien importante. Amén. Aparte de la circuncisión del pueblo, el pueblo se había olvidado de su pacto con Dios. La circuncisión era la señal externa del pacto abrámico que el hombre de Israel llevaba sobre su cuerpo. También Israel celebró su primera Pascua en la nueva tierra y fue testigo del final de la provisión del maná. La provisión del maná llegó hasta el punto en el cual el pueblo de Israel llega y entra a la tierra prometida. Desde ese momento el pueblo de Israel dejó de ver el maná. ¿Por qué dejó de ver el maná caer del cielo? El fenómeno atmosférico que había acontecido todos los días por un espacio de 40 años. Para los que no saben lo que es el maná, era un tipo de harina que caía del cielo y parecía unos copos de nieve, unos pequeños copos de nieve. Era un tipo de harina. El pueblo de Israel la tomaba y con eso hacían pan. Literalmente del cielo caía pan por 40 años todas las mañanas. No se podía guardar para el otro día porque se podría. El único día de la semana que el maná no se podría era el viernes para la preparación del día de reposo, el cual era el sábado. Pero ya que entraron a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la tierra los sustentaría antes de que ellos pudieran llegar a una conquista por completo. También finalmente, en preparación para la conquista, Josué tuvo un encuentro con el verdadero capitán del ejército de Israel, el Señor mismo. Entonces encuentran en el capítulo 5, qué lindo es el Señor, que antes de que Josué empezara a conquistar la tierra, se encontró con un varón que tenía la espada desenvainada. Josué le pregunta, ¿tú eres de los nuestros o de qué ejército tú eres? Y el varón le dice, de ninguno, sino que yo soy el capitán de los ejércitos de Jehová. ¿Quién era aquella persona que se le apareció a Josué con la espada desenvainada? Aquel era la persona del Antiguo Testamento de Jesucristo o el ángel de Jehová. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se convertiría en la persona de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Siempre fue Jesús. Lo que pasa es que la revelación de Jesús no se reveló hasta que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero es la misma persona de Cristo en el Antiguo Testamento. La primera victoria fue la victoria de Canaán Central. Fue una ganada haciendo a la manera de Dios. Jericó fue especie de las primicias de toda la tierra. La gran victoria que tuvo el pueblo fue la caída de Jericó, de las murallas de Jericó. Y eso fue Dios mostrándole que la victoria, la batalla no es del hombre, sino que es de Dios. La victoria es nuestra, pero la batalla es de Dios.
¿Verdad que sí? Y que esta batalla espiritual se gana a través de la obediencia al Señor, no importa lo insólito que parezca, como darle vueltas a unas murallas y después gritar bien fuerte alabanzas al Señor. Fueron tres campañas principales en el ministerio de Josué. La primera campaña militar de Josué fue la central, luego fue la campaña del sur y luego fue la campaña del norte. Por un espacio de 7 años durante la conquista. Normalmente los despojos de la guerra quedaban para el pueblo, pero esto no fue así en todos casos, debido a que un hombre, Acán, se apropió de lo que le pertenecía a Dios de Israel, sufrió su única derrota militar en los tiempos de Josué. Durante los tiempos de Josué fueron unos tiempos de conquista fuertes. Donde quiera que entraban, aquel pueblo ganaba. Llegó a tal punto que Balaán, ¿verdad? Había un rey de los cananitas llamado Balac, el cual contrató a Balaán para que maldijera al pueblo, y Balaán no pudo maldecirlo, sino que terminó bendiciendo al pueblo de Israel. Pero podemos ver que cada vez que ellos entraban a un pueblo, las pertenencias de aquel pueblo, o sea, el botín de batalla, les pertenecía a ellos, excepto en algunas ocasiones. Y en una de estas ocasiones, el Señor le dijo al pueblo: entren a la tierra, maten todo lo que hay, incluyendo los animales, y no tomen absolutamente nada. Había un hombre dentro del pueblo llamado Acán, el cual desobedeció a Dios directamente y guardó para sí, debajo de su tienda, un anatema o una maldición, ¿verdad que sí? Guardó uno de esos enseres que se robó de la batalla. Bueno, esto provocó la ira de Dios sobre su pueblo, así que perdieron la batalla. Hasta que el Señor sacó a la luz el pecado que estaba en secreto de Acán, y de esa manera la maldición fue quitada del pueblo de Israel. Hay algo con los pecados secretos, y es que las Escrituras dicen que lo que se es hecho en lo secreto será gritado desde la azotea. Por eso que usted no va a llegar muy lejos cuando usted quiere practicar pecado secreto. El Señor, tarde que temprano, lo va a sacar a la luz. ¿Sabes por qué? Por tu propio bien. Porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará jamás, mas el que se arrepiente y se aparta de su pecado alcanzará misericordia. Amén. Desafortunadamente el incidente de Ai no fue el único fracaso de Israel. Aunque el tema completo del libro de Josué es victoria, recuerde eso bien, tuvieron dos fracasos dentro de esta grande victoria en general que tuvieron. Primero fue el pecado de Acán. En la segunda derrota que tuvieron fue cuando desafortunadamente de Ai no fue el único fracaso de Israel. No consultaron a Jehová, capítulo 9, versículo 14, y terminaron haciendo pacto con los gabaonitas, un pueblo que vivía dentro de los límites de la tierra. Dios había dicho que podían hacer tratados con los que estaban fuera de los límites de la tierra, pero por no hacerle caso a Jehová y adelantarse a la voz de Dios, hicieron pacto secreto con los gabaonitas, y Dios honró el pacto que su pueblo había hecho, porque simplemente Dios es justo, amado hermano. Dios nos hizo como criaturas de libre albedrío, y si usted quiere usar su libre albedrío como rebelión hacia Dios, Dios te va a dejar rebelarte contra Él. Ahora, atente a las consecuencias de Dios. La división de la tierra sería llevada a cabo por medio de echar suertes. El tamaño de la tribu sería también una consideración. Antes de su muerte, Josué exhortó al pueblo a servir fielmente al Señor y a ser obedientes a sus mandamientos. Mientras Josué vivió, Israel permaneció fiel al Señor. A la que Josué muere, el pueblo de Israel vuelve al pecado, y esto nos lleva al capítulo 7 del libro Panorama del Antiguo Testamento. Y vamos a estar estudiando la historia de Jueces y de Ruth. Bueno, pasaron los años de la muerte, bien poquito de la muerte de Josué. El pueblo había entrado a la tierra prometida y cada uno recibió su lugar en la tierra prometida. Josué muere alrededor del 1390 a.C. y
quedan como líderes del pueblo de Israel los ancianos, ¿verdad? Podemos ver que el Señor no da un reemplazo a Josué. ¿Por qué Dios no le entrega un reemplazo a Josué? Bueno, porque si recordamos la clase pasada, el propósito de Dios no era establecer un juez, no era establecer a un rey en Israel. El propósito de Dios y lo que Dios le promete a Abraham era una teocracia en la cual Dios era el líder del pueblo directo. Dios quería tratar con el pueblo directo, de la misma manera que Dios trataba con Adán, que dice la palabra del Señor que la voz de Dios se paseaba por el huerto y hablaba con Adán. La voluntad de Dios desde el principio era que el ser humano tuviera comunicación con él directa, no a través de terceras personas. Pero por causa del pecado de la humanidad tuvieron que venir los jueces. La paternidad del libro de los jueces, esto es un dato bien interesante. La tradición judía cristiana describe al libro de los jueces a Samuel. Aunque no hay certidumbre, varias veces se emplea el libro la frase "no había rey en Israel". Esto sugiere que el autor estaba escribiendo desde una época que sí había rey en Israel e informaba a sus lectores acerca de que este hecho con tanta importancia. La paternidad del libro de los jueces se describe a Samuel. Samuel es el escritor, lo más probable, del libro de los jueces. Y la fecha de la redacción sería alrededor de 1000 años antes de Cristo. ¿Qué estaba pasando 1000 años antes de Cristo? El reinado del rey David o el final del reinado del rey Saúl. El propósito del libro de los jueces fue escrito para registrar la experiencia de Israel durante la era de la teocracia. Y esto es un dato el cual me rompe el corazón. Porque, amado hermano, el registro, básicamente el tema del libro de los jueces es la derrota. El tema del libro de Josué era la victoria. El tema del libro de Samuel, del libro de los jueces, es la derrota del pueblo de Israel. También podríamos llamarle registro de una obediencia incompleta. El libro de los jueces es un libro bastante crudo. Podemos ver cosas que, quién sabe, no caben dentro de nuestro entendimiento. Pero todas estas cosas y atrocidades que nosotros podemos ver en el libro de los jueces, la confusión dentro de la adoración del pueblo, sacerdotes siendo consagrados a imágenes bajo un orden sacerdotal levítico, levitas siendo puestos como sacerdotes de imágenes privados dentro de casas de personas, son un punto moral sumamente bajo, el cual nunca fue la intención de Dios ni la voluntad de Dios que su pueblo llegara a ese punto. Pero cuando nosotros demostramos al Señor una obediencia incompleta, llega lo que es la palabra clave del libro de los jueces, que es la derrota del pueblo de Israel. El tiempo real para el periodo de los jueces era de un tiempo de teocracia, y este periodo duró alrededor de 332 años. Esto es más de un juez. Hay un problema dentro del libro de los jueces, y es que el libro de los jueces, aunque dice que son algunos 332 años, cuando consideramos algunas cosas podemos ver que da una cifra de 407 años. Esto se corrige entendiendo que lo más probable era que hubiesen dos jueces dentro del pueblo a la misma vez. Por eso es que la fecha no es exacta de cuánto tiempo duró el tiempo de los jueces. El concepto de la teocracia, y esto es lo que podemos ver en el tiempo de los jueces. La voluntad de Dios es una teocracia para su pueblo. Lamentablemente el problema del pecado siempre se ha interpuesto, y esto continuará aconteciendo hasta el momento en el cual Cristo venga y se lleva a su iglesia y comience luego de la gran tribulación el milenio, en la cual por 1000 años vamos a tener una teocracia directa con Cristo Jesús sentado en un trono en Jerusalén, gobernando a las naciones de la tierra con vara de hierro. Y esto es una profecía, ¿verdad?, mesiánica y milenaria a la misma vez. El concepto de la teocracia: antes de que muriera Moisés, Josué fue escogido por Dios para ser el conductor de Israel. Pero no se hizo provisión para un líder cuando murió Josué. ¿Por qué? Porque no era intención de Dios que su nación fuera gobernada por un hombre.
hasta este momento, la intención de Dios nunca fue que su pueblo fuese gobernado por un hombre. Dios quiere tratar directamente con nosotros. Por eso es lo grande de nuestro Dios, que Dios es el único Dios personal que las religiones hablan. Por ejemplo, Alá en la religión musulmana, Alá es arbitrario. Alá al que quiere bendice y al que quiere mata. Dios no trabaja de la misma manera. Nuestro Dios es un Dios personal. Es un Dios que quiere tratar con cada uno de los seres humanos de una manera directa. Podemos ver su voluntad en el huerto del Edén con Adán. Podemos ver cómo Dios trata de restaurar esa teocracia en el libro de Josué. Y por un poco de tiempo trabajó hasta que el punto moral del ser humano y el pecado interrumpió esa comunicación con Dios directa, como mismo lo interrumpió en el huerto del Edén. Podemos ver el periodo de Josué duró desde 1405 a 1390. El periodo de los ancianos o de los jefes de familia duró desde el 1390 al 1375. Apenas algunos 20 o 30 años después de la muerte de Josué, el pueblo se había lanzado a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y del 1375 al 1043 fue el periodo de los jueces, extendiéndose un periodo de 332 años. Ya podemos ver como en el libro de los jueces existe la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Un pueblo, una ley y una tierra. Dios cumplió su parte de las promesas. El pueblo de Israel, de otra parte, no cumplió la promesa que le había hecho una y otra vez a Jehová desde que se encontraba en el desierto. Dios iba a ser su gobernante supremo, una teocracia, pero a causa del pecado, el pueblo interpuso el plan de Dios. En la teocracia, el pueblo viviría bajo la ley de Dios y los sacerdotes serían los que enseñarían y administraran la ley de Dios. Una teocracia es la más elevada y la mejor forma de gobierno. Y un día será instituida con el Señor Jesucristo como supremo gobernante de su pueblo. El propósito de Dios, la teocracia original e ideal que Dios puso, trabaja de esa manera. Dios le hablaba al pueblo y el pueblo escuchaba a través de sus sacerdotes. Pero el pueblo se rebeló en contra de Dios y los sacerdotes también se rebelaron en contra de Dios. La posición del juez. Los jueces parecieron como personas significativas durante el periodo teocrático, pero aparecieron en escena solo por causa del pecado y del fracaso. En cierto sentido, era innecesario la existencia de los jueces. Los jueces no estaban supuestos a existir. No era propósito de Dios que los jueces existieran. Pero por causa del pecado del pueblo podemos ver lo que se llama el círculo del libro de los jueces que vamos a estudiar dentro de un instante. Los jueces no eran como los reyes que aparecieron posteriormente en la tierra de Israel. Tenían menos poder que los reyes. Por ejemplo, los jueces no podían imponer impuestos ni mantener un ejército permanentemente. Gobernaban áreas geográficas mucho menores, incluyendo pequeños pueblos o regiones. Y para que podamos entender un poco el grado moral que estaba pasando el pueblo de Israel, yo quiero que usted vaya conmigo al Salmo capítulo 106, específicamente en el versículo 34. Mira lo que dice: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No destruyeron a los pueblos que Jehová le dijo. Mire el por qué el pueblo de Israel llegó a una posición moral tan baja cuando entraron a este lugar, a Canaán o a la tierra prometida. No destruyeron a los pueblos que Jehová le dijo. Antes se mezclaron con las naciones, aprendiendo sus obras. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. ¿Cuáles eran los ídolos de Canaán? Baal. De ahí en adelante, el pueblo de Israel empezó a tener el problemita con Baal, el cual no se corregiría hasta casi los tiempos de Jesús. Baal sería el dios número uno y el problema principal, el cual los hebreos tropezaban con ello.
sacrificios humanos a Moloc. Sacrificaban a sus hijos a Moloc y sacrificaban a Baal. ¿Por qué? ¿Cuál era? ¿Por qué el pueblo de Israel era tan empedernido con la idolatría, especialmente con el culto a Baal? Bueno, simple y sencillamente porque el culto a Baal eran orgías sexuales, mi hermano. Entonces, el problema no era adorar el muñeco, el problema era el tipo de adoración al muñeco. Literalmente se cambiaban entre esposas, cometían aberraciones con animales. La perversión sexual era tan y tan baja que había vuelto al pueblo adicto a la adoración a Baal. Si nosotros estudiamos muchos de los problemas que hay y que siguen existiendo hoy en día y que tuvo el pueblo de Israel, eran problemas de índole sexual. Satanás ha utilizado algo que el Señor creó bueno y perfecto dentro de los parámetros matrimoniales para la destrucción del hombre, del cuerpo del Espíritu Santo, de naciones completas y para la destrucción de la iglesia si se le es posible. Ese es el peligro de estas cosas. Continúa diciendo, y la tierra fue contaminada por su sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto su furor de Jehová sobre su pueblo. Este tipo de cosas provocan la ira del Señor. Nosotros no podemos pretender practicar las mismas cosas hoy en día y esperar resultados diferentes. ¿Qué es lo que se conoce como el círculo del libro de los jueces? Comienza con pecado o idolatría. Luego esclavitud. Clamor al Señor, el pueblo clama al Señor. El Señor le llama a un juez. El Señor libera a Israel. El pueblo vuelve a servir al Señor. Y podemos ver esta narrativa una y otra vez en el libro de los jueces. Y volvió el pueblo de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y cayeron a esclavitud o fueron puestos tributarios por tal pueblo. El clamor del pueblo llegó ante Jehová. Jehová llama a un juez. El juez liberta a Israel. El pueblo se vuelve a Jehová. Pasan 10 años y el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y podemos ver esta narrativa una y otra vez, cada vez que Dios llama a un juez en el pueblo de Israel. Por eso el tema principal del libro de los jueces es el fracaso del pueblo de Israel y la obediencia a media. Amén. El libro de los jueces es un registro de algunas 7 apostasías y cada una de las 7 apostasías es representada por un juez diferente. El culto a Baal, el pecado principal de Israel. El tema principal del libro de los jueces es el fracaso del pueblo de Israel y la obediencia a media. Así que memorícese eso. Y vamos ahora a discutir la última parte de este estudio, el cual es el libro de Ruth. El libro de Ruth. El libro de Ruth es un libro bien importante dentro de las escrituras. ¿Por qué? Porque el libro de Ruth se lleva a cabo dentro del libro de los jueces. O el periodo del tiempo en el cual el libro de Ruth se escribe dentro del periodo de los jueces. Y podemos ver la condición del pueblo y de qué manera todavía quedaban gente justa, no importando la condición general del pueblo. Hoy en día, si nosotros fuéramos a leer 3000 años de acá, pareciera que todo el pueblo se levantó en contra de Jehová por los matrimonios del mismo sexo, en la práctica de la homosexualidad, la práctica del bestialismo, del movimiento MAP, de abuso contra los menores, del abuso social y civil que tenemos, incluso de la anarquía de gobierno que podemos ver dentro de nuestras naciones. O si leyéramos la narrativa del 2020 en un libro de historia en el año 3000, dijéramos, bueno, esta gente estaba totalmente depravada. Sin embargo, entendemos que dentro de un periodo de perversión todavía quedan personas que le son fieles al Señor como usted, como yo. El mismo caso aconteció con Elías. Elías creía que estaba solo y el Señor le dijo que había preservado a 7000 que no doblaban rodillas ante Baal. El libro es un complemento del libro de los jueces. El marco de Ruth es la era de los jueces. El libro no avanza la historia de Israel, pero ilustra la vida en tiempo de los jueces, lo que estamos discutiendo. El Talmud judío afirma, o sea, la tradición judía afirma que Samuel escribió este libro, pero el autor es desconocido. Y fue escrito alrededor del año 1000.
Alrededor del año 1000 a.C. era el periodo en el cual David era rey sobre Israel. El propósito del libro es revelar que habían personas piadosas durante la época de la teocracia. Así que aunque el pueblo se había rebelado en contra de Dios, todavía quedaban personas justas. Aunque la nación como tal estaba sumida en una profunda apostasía, habían personas en Israel que amaban y obedecían a Jehová y al Dios de Israel. Personas como Boaz o Boz y personas como Noemí, la cual retenía su fe en el Señor. Las palabras clave es pariente próximo y redentor. Pariente próximo y redentor. El libro de Ruth es una analogía a lo que sería Cristo. Cristo es el pariente cercano y redentor, el cual redimió a su pueblo de el yugo y la hambruna provocada por el pecado. Podemos ver los personajes principales son Ruth, Noemí y Boz. Aunque el libro comienza hablando acerca de Noemí, su esposo y sus dos hijos, como salen del pueblo de Israel, ¿verdad? O de Canaán y se van a habitar a otras tierras, el enfoque es Ruth, Noemí y Boaz. La decisión de Ruth de seguir a Noemí. Comienza el relato observando que el hambre había azotado la tierra de Israel, lo cual también es indicador de que el pueblo estaba viviendo en pecado y en desobediencia. So, uno de esos periodos entre el arrepentimiento de Israel y volver a pecar antes del Señor levantar a un juez. Ahí se lleva a cabo la historia de Ruth dentro del periodo de los jueces. Mientras estaban en Moab, llega el hambre a la tierra. El esposo de Noemí junto con Noemí y sus dos hijos se van a la tierra de Moab. Pero mientras estaban en Moab, los dos hijos de Noemí contrajeron matrimonio con mujeres moabitas, cosa que estaba expresamente prohibido por la ley de Israel. Y puedes leer en Deuteronomio capítulo 7 versículo 3 y capítulo 23 versículo 3. Ahora, la fidelidad de Ruth hacia Noemí. Ruth se ofreció para cuidar de las necesidades de Noemí. ¿Qué acontece? Muere el esposo de Noemí, mueren también sus dos hijos y se queda Ruth, Noemí y la otra nuera. Cuando Noemí toma la decisión, ya de que había perdido sus hijos y su esposo y estaba en una tierra como forastera, de regresar a la nación de Israel, ya que habían escuchado que la hambruna se había acabado. Lo más probable, el pueblo se acababa de arrepentir y alguno de los jueces había acabado de tener una grande victoria y Dios había bendecido la tierra. Noemí le despide a sus nueras y le dice: vuélvasen a sus padres y vuélvasen a sus dioses. Una de las mujeres, al pensarlo 2 o 3 veces, dice que la besó y se regresó a sus padres y a sus dioses. Pero la Biblia dice que Ruth le dijo: a donde tú vas, yo iré. Tu Dios será mi Dios y mi pueblo será mi pueblo. Podemos ver la conversión de una moabita, una mujer pagana, una mujer adoradora de Baal, al Dios de Israel, un Dios que aunque no conocía personalmente, al parecer Noemí había dado testimonio de ese Dios. Si Noemí no hubiese sido una persona creyente que daba testimonio de Jehová, el decir tu Dios será mi Dios hubiese sido totalmente irrelevante en esta narrativa. Pero al parecer Noemí hablaba de su Dios y le había dado buen testimonio a sus nueras. Ruth se ofrece para cuidarse de las necesidades de Noemí, acudiendo a espigar a los campos. Bajo la ley en Levíticos capítulo 19, versículos de 9 al 10, los pobres podían entrar en los campos. Entre los campos y entre los árboles, los pobres podían entrar y espigar, podían recoger cuando usted tenía un campo sembrado, primero iban tus obreros y segaban el campo. Los manojos que se le caían al suelo, tus obreros no estaban autorizados a recogerlo porque eso era para los pobres y los menesterosos. Y los pobres y las viudas podían entrar al campo y recoger esto. Ahora, esto era un proceso vergonzoso para todo aquel que lo hacía. Normalmente eran las ancianas lo que lo hacían o las personas extremadamente jóvenes. Pero podemos ver a Ruth, una mujer que dice la Biblia que era hermosa y era una jovencita, no importando la humillación que tenía que acontecer, trabajando fuertemente en los campos de Boaz para alimentarse a ella misma y alimentar a Noemí.
acto el cual llamó la atención de un hombre piadoso y temeroso de Dios llamado Boaz. ¿Sabes? Me llama la atención como hoy en día las personas que se encuentran solas o solteras se esfuerzan tanto en conseguir una pareja que hasta se olvidan del servicio a Dios y se le olvidan de servirle al Señor. Y no se dan cuenta que el servicio a Dios, ¿verdad? El cuidar, el honrar a su nuera, lo cual se había convertido en su madre, era lo más importante y lo que le traería la bendición que ella tanto esperaba. No es necesario dejar a Dios para conseguir una pareja. Si le eres fiel a Dios y trabajas firmemente para Él, Dios sabe de lo que tú tienes necesidad. Y podemos ver a Ruth, aunque era una viuda joven, la podemos ver asegurando lo de Dios primero, su servicio, su compromiso, su arduo trabajo, antes de todas las cosas. La Escritura dice buscar del reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Usted necesita una pareja. Dios está más de contento que dársela si es su voluntad. Pero preocúpese por las cosas de Dios primero. Boaz era dueño de los campos donde espigaba Ruth. Habiendo oído de la piedad de Ruth y de su dedicación a Noemí, reaccionó permitiéndole llevarse a casa una cantidad insólita de grano. La piedad de Boaz y su devoción al Señor se ven en su obediencia y mandamiento a dejarla que la gente espigara en sus campos. Acababa el pueblo de salir de una condición de pecado, acaban de salir de un hambre. En otras circunstancias, Boaz pudo haber sido un egoísta y olvidar la ley de Dios y no permitir que nadie espigara en sus campos. Sin embargo, podemos ver cómo Boaz permite que esta joven entrara a sus campos y recogiera. Eso mismo, ese arduo trabajo fue lo que le llamó la atención a Boaz, aquella joven determinada a trabajar en los campos. Pero aquella joven no sabía dónde estaba trabajando. Trabajaba en los campos de un pariente cercano de Noemí. Y la ley judía decía dos cosas. Mira lo que dice. No se podía vender ninguna tierra a perpetuidad. Esto es a venderla y que fuera propiedad de otro para siempre. Número 2. Un heredero varón tenía que continuar la línea familiar. Si usted es caballero y usted se moría y usted no había podido levantar descendencia, la ley judía decía que su hermano tenía que casarse con la esposa del que no tenía descendencia y tener hijos a nombre de su hermano. Usted como caballero era responsable por esa viuda, tenía que tomarla en su casa, tenía que casarse con ella y tenía que levantarle descendencia a su hermano muerto. Esa descendencia no iba a ser para honor suyo, iba a ser para honor de su hermano muerto. Pero en ese acto de honor usted también recibiría bendición de parte de Dios. En la ley un hombre debía ser pariente próximo redentor. Ahora bien, había un problema y era que Boaz estaba locamente enamorado de Noemí. De Ruth, discúlpame. Boaz estaba locamente enamorado de Ruth. Sin embargo, había una ley, había unas reglas. Antes de Boaz había un pariente más cercano. Así que Boaz sale a las puertas de Jerusalén, donde se llevaban a cabo todos estos actos de negocio, ¿verdad? Para comprar las tierras. Y le dice al pariente más cercano, hay una mujer llamada Ruth, que es pariente de Noemí, redímela. Y aquel hombre decía, no, yo no puedo, tengo muchos asuntos que hacer. Le entrega la tierra, le dice, redímela tú. Así que Boaz amaba a Ruth, sin embargo decidió hacer las cosas conforme a la ley de Dios. Decidió ir al pariente más cercano a ofrecerle a él, aunque él amaba a Ruth, a ofrecerle a él redimirla. Pero cuando Dios está en los asuntos, Dios es un Dios de perfección. Aquel pariente no quiso redimirla, así que le tocaba a Boaz. Boaz toma a Ruth como su amada esposa, se lleva también a Noemí a su casa para mantenerle, y de ese acto de fe, de parte de Ruth, de parte de Noemí y de parte de Boaz, años después saldría la persona de Jesucristo. Tanto es así que Boaz se casó con Ruth y tuvieron a un hijo que se llamó Obed. Obed se convertiría en el abuelo del rey David. Por un acto de obediencia a Dios por parte de Ruth y por parte de Boaz, ellos dieron a luz a Obed y Obed fuera
el abuelo de David, que por coincidente es pariente de Jesucristo. La historia de Booz nos habla acerca de cómo Cristo quiere restaurar a una persona, no importando de dónde venga, no importando lo descualificado que sea. Dios está dispuesto a restaurarte. Amén. Y lo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. El pariente cercano redentor. Muchas gracias por sintonizar esta edición de La Última Reforma por aquí por eRchurchMinistry/edu. Será hasta la próxima. Dios te bendiga.